Buenas noches. Entonces, la idea de la reunión de hoy es ver cómo se hace para empezar con el SincroMoon, ¿no? ¿Qué es lo primero que debo hacer y cómo ordenar todos los pasos? Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, después de uno haber instalado el programa, le aparece a uno el icono de Astro Aquarium. Entonces, picamos 2 veces el icono de Astro Aquarium y me sale esta barra que está aquí a la izquierda. Esa barra pues aparece así y después va a aparecer el resto de la pantalla. Entonces no se preocupen con que salga solo la mitad. Entonces, ¿qué tiene esta pantallita? Arriba pues dice Astro Aquarium y aquí se ve que ya esta es mi licencia. Estos botones que están en la parte de arriba no van a funcionar hasta que yo no meta personas en mi tabla, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es meter personas en la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, para hacer eso, lo principal es poner aquí crear, ¿sí? Que tiene un signo más como icono. Entonces, pico crear y me va a desplegar esta pantallita. Esta pantalla me sirve para crear el contacto. Entonces, mi recomendación es empezar a llenarlo de abajo hacia arriba, ¿sí? No necesariamente de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es meter la ciudad, ¿no? El lugar geográfico. Y en este programa, el lugar geográfico hay que meterlo por coordenadas, ¿no? Y entonces yo voy a ir creando mis propios lugares a medida que voy avanzando en el programa. Entonces, al principio, a ustedes no les van a aparecer todas estas ciudades, sino que les aparece en blanco, ¿no? Entonces, uno debe crear el país y después debe crear la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo primero es que SincroMoon no es un reemplazo para un programa de astrología, es un complemento. Entonces, la idea es poder utilizar el SincroMoon al lado de algún programa de astrología que sea el que a uno le guste. Entonces, ¿de dónde voy a sacar estos datos? Pues los voy a sacar del otro programa en el que esté trabajando. Entonces, acá voy a hacer el ejemplo con un programa que me gusta mucho que se llama el AstroSeek. ¿Sí? Se escribe Astro y S-E-E-K. ¿Sí? Entonces, cuando busco acá, pues me manda a la página que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, esta página en la primera lengüeta, en el primer renglón, tiene el calculador de cartas. Y aquí abajo, pues es muy fácil entonces poner una fecha. Supongamos que pues acá voy a poner una fecha al azar, ¿sí? Entonces digamos que voy a poner aquí 6 de enero, pongámoslo de abril de 1970 a las 8 a.m. de la mañana, ¿sí? Entonces, acá hay que poner la ciudad. Entonces, si por ejemplo yo voy a poner acá Bogotá, pongo Bogotá, solamente con poner ya me sale Bogotá, ¿sí? Entonces, ahí rápidamente le digo calcular carta y aquí ya me salen todos los datos que yo voy a necesitar para la otra carta. Me dice en este lugar la latitud y la longitud, ¿sí? A ver si esto se me puede agrandar más. Sí, sí, le damos un poquito más grande acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué información me da en esta primera pantalla? Me dice la fecha de nacimiento, la hora universal, el tiempo sideral, pues esto no lo vamos a utilizar, el sistema de casas, y aquí está latitud y longitud, ¿no? Entonces dice 4 grados 37 norte y 74 grados 5 minutos oeste. ¿Sí? Y la ciudad es Bogotá y Colombia. Entonces, y si nos fijamos, entre paréntesis aquí arriba hay un -5. Entonces nosotros de esta tablita vamos a utilizar la longitud y la latitud y este numerito. Eso nos vamos a fijar
ahora que lo vamos a poner en la otra, en el otro esquema. Entonces voy a esto de acá. Y entonces acá voy a empezar a poner esos datos. A ver si lo puedo poner al tiempo. ¿Sí? Entonces, uy, a ver si soy capaz de poner las dos al tiempo. Entonces, como acá tengo 4 grados 37, entonces yo voy a poner aquí 4 grados 37 y como acá y pongo acá norte, ¿no? Porque me dice que esto es 4 grados 37 norte. Y en el otro me dice 74 grados 5. Entonces pongo acá 74. Acá pongo 5. Y arriba pongo oeste. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, después pongo, ¿se acuerdan que les había mostrado el más 5 que está acá? ¿Sí? Entonces, cojo ese más 5 y lo pongo acá arriba en este lugar. Con estas flechas que están acá, subo hasta 5. ¿Sí? Entonces me queda acá. Lo dejo con el time zone con este puntico al frente del menos. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos funciona. Entonces, una vez que tengo esto, yo ya puedo guardar la ciudad y así pues creo una nueva ciudad. Entonces, creo que lo primero es editar acá para crear uno de los países. Entonces, si pico acá, yo acá, por ejemplo, voy a poner ensayo, ¿sí? El país ensayo. Eso no importa que sea o no sea el país. Entonces pongo acá más y me va a crear ese ensayo acá en la lista de países. Entonces le digo de acuerdo. Ahora voy a poner en guardar. ¿Sí? Primero puse editar acá arriba para crear el país. Y después me voy aquí al guardar. Y entonces le digo guardar y él me va a sacar acá a un lado la lista de los países. Si ustedes solo apenas están empezando, pues les va a salir solo el país que crearon. Entonces yo pico aquí ensayo y voy a poner acá NNN, que no va a saber de quién es. Entonces le pongo acá de acuerdo. Entonces si ustedes se fijan, aquí a la derecha me apareció un sitio que se llama MM ensayo. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces le doy doble clic. A veces cuando le doy doble clic se me cierra. Eso es un problemita que tiene el programa que pues en algún momento me imagino que se va a resolver. Entonces lo que hay que hacer es cerrarlo y volverlo a abrir. ¿Sí? Entonces vuelvo y pongo crear, pero aquí ya me debe aparecer el país ensayo. ¿Sí? Entonces pico el país y donde yo tenía el se me hizo ensayo, ensayo este, ¿sí? Y si se fijan, acá ya me sale resaltado el ensayo, ¿sí? El país que yo creé, ¿no? Que puede tener las coordenadas que yo quiera. Y entonces, una vez creé yo el sitio, y entonces me aparece aquí en negrillo. Entonces, ahora sí, empiezo a llenar los datos de la persona. Entonces, vamos a decir que esta persona se llama la NN, ¿sí? Es de género masculino, por decir cualquier cosa. Y después les muestro cómo se utiliza estos dos grupos, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner la fecha. Entonces, traigo la carta que me sacó acá el otro programa, ¿sí? Y veo que la hora es 21:01, ¿no? Entonces, bueno, y la fecha es 6 de abril, que 6 de 4 del 1970.
1970. ¿Sí? Y la hora, entonces, es 21:01. Entonces, ¿cuál es el truco que hay que hacer acá? El truco es que en la hora que está aquí es la hora local y tenemos que pasarla a una hora universal. Y entonces, para eso lo que se hace es sumarle a este número 5. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Se hace con estas dos flechitas que están acá. Entonces yo pico aquí el número 21 y cuento 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Casi ustedes se fijan, se me cambió de día. Entonces tengo que cambiar el día que está acá, ¿sí? De 6, creo que ya es a 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar aquí en la línea negra que me haya quedado bien. ¿Sí? Entonces, reviso que acá me dice que es 6 de abril de 1970 a las 8 o lo que sería lo mismo, bueno, a las 8 o a las 21, ¿sí? 01. Y aquí está 2101. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta carta ya me quedó bien. Entonces le puedo decir guardar. ¿Sí? Entonces ese es el proceso. O sea, el único punto que hay que tenerle cuidado es al cambio de la hora de acuerdo a este time zone, que es el que aparece en este programa en la parte de arriba. ¿Sí? Si lo vemos en el SolarFire, en el SolarFire acá arriba también hay un sitio, por ejemplo acá dice +8. En la carta de Bruce Lee dice a la hora y +8. Entonces uno, si fuera esta la carta que estamos haciendo, ahí le pondríamos el +8 o el número 8. ¿Sí? Esa es la forma básica de abrir una carta. Entonces yo ahí le doy guardar y me aparece el NN acá en la lista. Una vez que yo tengo el NN, entonces lo pico y una vez que lo he picado ya puedo seleccionar alguna de estas lengüetas que están arriba. El que tiene los colores es el de Syncromoon. Entonces lo pico. Bueno, tengo que darle doble clic al nombre, ¿sí? Entonces me aparece aquí entonces pico en el Syncromoon y ahí sí me aparece la rueda. Aquí la vemos en lo más desocupado que se puede, ¿sí? Aquí estaría todo cerrado, ¿sí? Podemos seguir con esta carta porque no nos va a interesar quién es la persona, sino cómo funciona el programa. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a utilizar? Si yo tuviera todo esto apagado, que esto sería el equivalente a no tener ninguna casilla seleccionada, voy a ver cuáles son las casillas que son básicas. Entonces, hay una que a mí me gusta mucho, que es la que se llama el fondo. ¿Sí? Acá yo tengo un lapicito y la puedo seleccionar. ¿Sí? Está por acá. ¿Sí? El fondo, cuando yo lo pico, vean que cambia el color del fondo. ¿Sí? Esto pues, puede haber personas que les guste más blanco, puede haber personas que les guste un fondo un poco más oscuro. Me gusta un poco más oscuro, entonces lo dejo siempre seleccionado. Lo otro que tiene es esta casilla que está enseguida, ¿sí? Que se llama fases. Pues las fases nos van a mostrar toda la razón de ser de este programa Syncromoon, que son las fases lunares, las 8 fases lunares, que va a diferenciar la fase de luna nueva, que está aquí abajo, con la fase de luna llena, que está en la parte de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo más básico que podemos hacer es ver dónde está la luna en este momento. Entonces, para esto yo voy a seleccionar aquí en la parte de abajo el sector de tránsitos y voy a poner aquí la letra I. Cuando pongo la letra I me saca esta pantallita, ¿sí? Que es donde me va a permitir seleccionar manualmente los elementos, los planetas que
de los que quiero hablar. Acá en la versión completa pues tengo toda una paleta de planetas, pero solo me va a interesar ahorita la luna. ¿Sí? Entonces cuando pico la luna me va a mostrar la luna para todos, porque es un tránsito, ¿sí? La luna para todos, en qué posición está. Si este punto de aquí abajo es la luna nueva, que acaba de pasar ahorita el 8, pues obviamente la luna se ha movido solo este trayecto y ahorita está creciendo, ¿no? Está en la fase creciente, ¿sí? Entre los botones que están aquí arriba, el primero es el motorcito del reloj, por eso tiene pintado ahí un reloj. Entonces lo pico y me sale esta pantalla al lado izquierdo abajo a la izquierda. Ahí me permite controlar el movimiento de todos los planetas, ¿no? Y poner las fechas de una manera muy ágil. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí me encanta en este programa el botón de animar. El botón de animar va unido a todos estos cuadros que están aquí alrededor. Yo puedo animar hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Picando un botón o el otro. Y además de esto puedo tener la velocidad de cambio cada 24 horas, cada hora, que sería acá, cada minuto, e inclusive cada segundo, ¿no? Y cada 30 días, cada 365 días y cada año tropical. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Veamos, por ejemplo, voy a poner aquí que vaya la rueda hacia adelante y lo voy a poner cada hora, ¿no? Entonces pongo animar y este es el movimiento de la luna cada hora mientras va ascendiendo, ¿no? Y poco a poco a lo largo del mes va a ir hacia la luna llena, ¿no? Y una vez que alcance la luna llena, pues va a empezar otra vez a decrecer. Y esto pues en el momento que yo le digo parar acá, pues yo puedo ver la fecha en la que está. Entonces, en este momento, esto sería el 18 de agosto, ¿sí? Y así pues uno puede ubicar dónde está exactamente la luna. ¿Qué pasa? Esta es una forma de mirarlo muy básica, donde las fases pues son como que uno no dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre una luna creciente y una luna llena? ¿No? A nivel de matices. Entonces, para eso es que hemos creado las ruedas de colores que nos permiten ya tener una referencia cromática del momento en el que está la evolución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un gráfico en el que vamos a poner todos los colores ordenados desde el punto de partida de la luna nueva, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres tipos de colores. Los colores cálidos, que son el rojo, el anaranjado y el amarillo. Los colores neutros, que serían el blanco y el negro. Y después los colores fríos, que serían el verde, el azul y el violeta. Entonces esto funciona como el ciclo de la respiración. Uno inhala en lo cálido, mantiene la respiración en el blanco y el negro y exhala en los colores fríos. Podría uno decir que este ciclo también representa el ciclo femenino, ¿no? Donde hay un momento de crecimiento, después hay un momento de ovulación y después viene un momento ya de evolución de ese momento dependiendo de lo que haya pasado en este espacio que está acá arriba. Entonces, ese es el ciclo colectivo, ¿no? Y lo vamos a llamar, y en este programa se le va a llamar el ciclo colectivo porque es el que todos compartimos. Si yo pongo acá el botón de ahora, entonces esta es la luna en la que todos estamos, ¿sí? Es una luna que está terminando el primer cuarto y por eso termina el color rojo y va a empezar el color anaranjado, es decir, el segundo octavo, mejor dicho, ¿no? Porque la rueda está dividida en 8. ¿No? Esto pues a medida que vamos estudiando, pues vamos a ver que esta combinación de colores tiene muchísima información en sí misma. Si yo pongo acá el marcador de la luna en la parte de arriba, ¿sí? Saco esta línea para ubicarlo mejor.
Y acá abajo yo tengo un selector manual que muy rápidamente me puede decir qué significa el color morado con el color rojo. Entonces el color morado lo pongo acá y el color rojo lo pongo acá. Tengo también esta ayuda que la saco en esta paletica de colores que está en la tabla que está en este lugar, ¿sí? Que me sirve también para saber qué significa cada uno de los colores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a ver que el color morado significa transformar o tiene el propósito de transformar. Y el color rojo tiene el propósito de despertar. Entonces, la mezcla de morado con rojo es una mezcla que tiene el propósito de transformar la forma de despertar, ¿sí? Entonces, esto nos da una cantidad de información adicional muy interesante. Pero no solo nos quedamos ahí, ¿no? Podemos ir un paso más adelante y ver qué dice el I Ching alrededor de esta misma combinación. Entonces, para esto yo pongo el iconito que se ve acá, que es del I Ching, ¿sí? Y me va a salir la carta o el arquetipo que corresponde a esta combinación del interior morado con el paisaje rojo, ¿no? Entonces, esta combinación, pues claro, para poderla entender a profundidad, es bueno tomar el curso para uno entender de dónde salen estos otros colores que hay en esta imagen. Si lo vamos a mirar desde un lado astrológico, pues estos dos principios son principios activos, ¿no? El principio, por ejemplo, morado, es el principio de la muerte, ¿no? Y el final y el concluir procesos. Y el rojo es el de iniciar, ¿no? Entonces, curiosamente, este signo se llama la liberación, porque primero está atrapado como en esa muerte, como en esa opresión, y luego despierta, ¿no? Sale a la luz. Por eso este personaje está como saliendo de un abismo, ¿no? Entonces, esto se puede interpretar de muchas maneras, tanto astrológica como de una manera astrológica, como desde el punto de vista del I Ching, ¿no? Cada una de estas líneas va a tener un comentario. Ya después, pues ya estamos trabajando en el programa para poder meter toda esa paleta de significados. Entonces, vean que una simple posición puede decir muchísimo, ¿no? Y eso ya es una forma de oráculo, ¿no? ¿Dónde está la luna y qué me dice la luna en este momento? O sea, esto es lo más simple que puede haber. ¿Qué pasa? No solo tenemos la luna colectiva, que es la luna que todos compartimos, porque si todos estuviéramos determinados solo por la luna que está en curso, pues todos seríamos como robots, que todos nos moveríamos hacia arriba en un momento y todos hacia abajo en otro momento. Y la realidad es que hay dos lunas que van a interactuar una con la otra. Una es la luna de las fases lunares que todos estamos compartiendo, pero va a haber otra que es la luna de la carta natal. Y esa luna también tiene un significado muy importante porque es el comienzo del ciclo personal. Y entonces vamos a ver cómo el alma tiene dos facetas, una faceta que es colectiva y el alma tiene una faceta que es personal. Entonces, todo ese control o esa forma de entender el alma personal va a estar ceñida a la posición de la luna natal. Entonces, para eso, en la parte de abajo, yo ya no voy a seleccionar solo los tránsitos que están aquí seleccionados, sino que voy a poner aquí natal. Entonces, cuando pico natal, acá ahorita no me aparece ningún planeta resaltado porque tengo todos los planetas natales apagados. Voy a mirar solo la luna, ¿sí? Entonces, este NN tiene la luna de nacimiento. A ver, tiene la luna acá, ¿sí? Si lo vamos a ver en el zodiaco, podemos prender aquí la rueda de los signos del zodiaco, que está aquí arriba. Entonces, esta persona de la que le escogimos la carta tiene una luna en Aries, ¿sí? ¿Por qué sé que es Aries? Porque el color rojo en esta tablita me dice aquí 1 Aries, el rojo es Aries.
Y el propósito de Aries, el básico, es despertar, ¿sí? Entonces, esta luna en la rueda de la personalidad viene a despertar, pero de acuerdo al ciclo colectivo está en otra combinación, ¿no? Entonces, podemos inclusive ver de qué trata esa combinación que es anaranjada con verde. Entonces, ponemos acá anaranjado con verde, ¿sí? Ponemos el signo acá, ¿sí? Entonces, esto se llama la verdad interior. Entonces, cómo uno despierta a través de la verdad interior. Entonces, ahí empieza uno a armar diferentes diálogos. ¿Qué pasa? Esta luna, que es la luna natal, se va a entender mucho mejor con el otro de los esquemas que está aquí planteado. Entonces, hay un seleccionador de lo colectivo y aquí abajo hay uno que se llama personal. Y en el personal, pues la luna se va a ver de una manera muy diferente y ahí cobra vida la luna natal, ¿sí? La luna natal va a estar exactamente en este punto donde termina el morado y empieza el rojo. Es decir, donde termina el número 8 y empieza el número 1, ¿no? Es que es el 1 como el símbolo del inicio y el 8 como el símbolo del infinito, ¿no? Entonces, este punto lo llamamos, es un punto infinito, ¿no? Y ese punto infinito va a representar la luna de la carta natal, ¿sí? Entonces, tenemos dos lunas, ¿no? Una luna del momento y una luna de la carta natal. Si yo apago todo esto, puedo ver las dos lunas en movimiento, ¿sí? Entonces, pongamos esto en 24 horas, para que se me vea un poco más rápido. Si ustedes se fijan, lo interesante es que la luna colectiva va a girar muy rápido y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la luna de nacimiento en este esquema va a ir girando hacia la derecha y muy lentamente. Entonces, una va a ser más densa y otra va a ser más aérea, ¿no? La más densa nos va a hablar es de la pura personalidad, ¿no? De cómo funciona este ciclo para mí. Y la otra va a decir cómo funciona este ciclo para todos. Y lo interesante es que uno es una media entre lo que de la energía colectiva y la energía personal, ¿sí? Entre esas dos se va a generar todo un diálogo. Entonces, ¿para qué nos sirven estas ruedas? Estas ruedas, cuando yo pongo acá la colectiva y después la personal, me voy a dar cuenta que hay dos ciclos funcionando, ¿sí? Entonces, apaguemos acá el personal. Este de acá decimos que funciona teniendo el punto 0, ese punto morado rojo, en la parte de abajo. Pero el personal va a estar girado, ¿sí? Y va a estar, si ustedes se fijan, ese mismo punto ya no está en la parte de abajo, sino está donde está la luna, ¿sí? Está donde está esta luna de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pongámoslo a animar y van a ver lo que sucede, ¿sí? Entonces, vean lo que hace la luna de todos, moviéndose en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y la luna natal va a ir recorriendo lentamente todas las fases lunares, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy dinámica la lectura de la carta astral, porque la carta astral no siempre está quieta en la misma posición, sino que a lo largo del año se está moviendo. Y a medida que se está moviendo, todos los puntos de la carta en algún momento van a estar en luna llena y todos los puntos de mi carta en algún momento van a estar en la luna nueva. Y eso pues ya arma estructuras mucho más potentes. Entonces, ¿cómo hago yo para compararlas? Para saber dónde empiezan esos ciclos. Entonces, por ejemplo, pongo aquí ahora para esta persona, ¿sí? Y le pongo animar hacia adelante y van a ver cómo se van a mover estos dos círculos. Se fijan que acá hay un rojo y un morado, y ese rojo y el morado está dando la vuelta y va a haber un momento en el que los dos sistemas van a estar alineados, ¿sí? Entonces, esto se mueve ahí y cuando la luna llegue aquí abajo, si ustedes se fijan, los dos sistemas están alineados. Esto quiere decir que la luna de nacimiento
y la luna nueva están en línea. Y ahí se genera, se abre un portal, ¿no? Es un portal hacia el inconsciente. Estos suceden cada año, ¿no? Para esta persona, por ejemplo, solo hasta el abril del 2022 le va a llegar esta posición. Y la vez anterior, pues uno podría hacer la animación hacia atrás. Esta es la forma pues más rústica. Yo sé que Jairo tiene otras formas más técnicas de hacerlo, pero esto es como la forma visual, ¿no? Entonces, yo puedo saber cuándo empezó ese ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene este programa? Acá tiene un multiplicador. Yo podría aumentar la velocidad al doble, ¿sí? Y entonces, pues es más rápido hacer ese tipo de verificaciones. Y entonces, cuando esa luna esté en la parte de abajo, ahí empezó el ciclo, ¿sí? Entonces, ese ciclo empezó acá el 18 de abril del 2021, ¿sí? Entonces, más o menos, pues dura un año, ¿no? El dar la vuelta a la carta astral a todas las fases lunares. Entonces, eso es lo adicional que tiene el Syncromoon con respecto a otros softwares, ¿sí? Porque este le muestra a uno esa diferencia que hay entre lo que son los signos zodiacales y las fases lunares, ¿no? Entonces, la carta gira, se actualiza todo el tiempo. Esa es una parte del programa, ¿no? Saber que tenemos dos lunas y que gracias a que tenemos dos lunas, entonces tenemos estos dos anillos. Cada uno de estos anillos está dividido en 8 partes y cada una de esas partes está dividida también en 8 subpartes, ¿no? Y por eso al final salen 64 combinaciones diferentes. Esas 64 combinaciones son las 64 combinaciones del I Ching, ¿sí? Entonces, venga, les muestro. Esto sería las 64, los 64 signos alineados uno detrás de otro, ¿sí? Y cada uno de estos pues va a tener una palabra clave, ¿sí? Después de que cada uno tenga una palabra clave, ¿sí? Va a haber unas subdivisiones de cada uno de esos tramos en 6 partes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí cada hexagrama tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Esos 6 espacios sobre cada uno de estos espacios va a haber un comentario, ¿no? Entonces, eso es lo que ya hemos sacado acá en el otro programa. Vamos acá. Que es, ven, se los muestro acá, ¿no? Los 64 hexagramas, cada uno de esos 64 con 6 líneas, ¿no? Entonces acá hay un comentario para cada una de las 6 líneas. Esto genera un oráculo de 384 respuestas diferentes, ¿sí? Que en cada momento pues le va diciendo a uno un tema, le va proponiendo un tema de reflexión. Yo le he quitado un poquito lo de bueno o malo, pero sí hay reflexiones que lo ponen a uno a pensar, por ejemplo, en el error, y hay otros que lo llevan a pensar en la justicia, ¿sí? Y a 1000 temas, o sea, es toda una paleta de temas. Esto va a estar dentro de poco también incorporado en el programa, ¿sí? Por ahora, pues, está en camino, ¿sí? Pero la idea es que vean que cada una de estas combinaciones de colores tiene 6 variables diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo comparo las variables de las dos ruedas, sea donde estén cada una de ellas, pues me va a generar un tipo de combinaciones distintas. Por eso es que no todos somos como robots, porque cada persona individualmente tiene su propio ciclo, que se va a superponer al ciclo colectivo. Y esa combinación es lo que da todos los matices, ¿no? Da todas estas posibilidades al mismo tiempo. Entonces, no es que uno esté en una sola fase, sino es la simultaneidad de todo, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve un arte también la interpretación de estos sistemas, porque las posibilidades son gigantescas.
hay unas tendencias y hay unas pautas que uno va a poder empezar a descifrar, pero también desde el otro punto de vista es súper confuso. O sea, por eso siempre se dice que todas estas técnicas son Virgo Piscis. No es Piscis en la medida que se multiplica la información hasta el infinito, pero es Virgo porque tiene un sistema, ¿no? Y es un sistema que tiene una lógica, ¿no? Y si uno comprende la lógica, después va a poder interpretar piscianamente todo lo que quiera y va a tener la intuición para saber por qué lado se va. Pero tiene que tener segura la parte Virgo para saber cómo es que es el funcionamiento básico. Entonces, cuando se puede juntar ese Virgo con ese Piscis, es que ahí se hace el clic para poder interpretar. Entonces, acá en la siguiente lengüeta que no hemos visto, está esta herramienta que me va a sacar aquí lo que son los novilunios y los plenilunios. Novilunios son las lunas nuevas y los plenilunios son las lunas llenas. Entonces, por ejemplo, acá, si yo pongo ahora, el programa me va a seleccionar automáticamente la luna en Leo en la que estamos, ¿no? Y me va a decir que el plenilunio va a ser en Leo en esta otra fecha, en agosto 22. ¿Sí? Entonces, pues esto ya me empieza a permitir hacer otros análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo le hago doble clic al signo de Leo, ¿sí? Al plenilunio en el que estamos, pues la luna me queda inmediatamente en la parte de abajo, ¿sí? Eso quiere decir que estamos en la luna nueva. Aquí voy a empezar a aprender otros planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, prendamos el Sol en el tránsito. Entonces, cojo acá y pico el Sol. El Sol, ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? Apareció encima de la Luna, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la Luna nueva. En una luna nueva, el Sol y la Luna están juntos, ¿no? Entonces, es lógico que este sea el punto de la Luna nueva. Entonces, después vamos a poner acá también el sol de la natal. ¿Sí? Vamos a poner acá el sol. Aquí esto pues no me dice nada si no lo estoy mirando en los signos zodiacales. Entonces, por eso, pues prendo acá los signos zodiacales y aquí ya me empieza a decir en qué, ¿no? En qué signo está cada uno de estos elementos. Entonces ya veo yo que aquí hay una luna en Aries y un sol en Aries. Eso porque acá el color rojo es Aries y pues ahí están los dos planetas en el color de Aries. ¿Sí? Volvámoslo a animar para mostrar cómo está cambiando. Ahorita, por ejemplo, esta luna está en el signo de Leo, ¿no? La lunación está en Leo. Si yo pongo ahorita el ahora, la luna estaría en Libra, ¿sí? ¿Por qué sé que es Libra? Porque aquí está el color azul y aquí en el color azul en la paleta me dice que 7 es Libra, ¿sí? Entonces, esta es una luna en Libra. Una luna en Libra que tiene en la evolución del alma colectiva esta combinación de colores y en la personal esta otra. Entonces, de la mezcla de esos dos hexagramas sale un significado. Entonces, ya en una siguiente clase, pues miramos cómo se hacen esas sumatorias, ¿no? de elementos para sacar un significado conjunto. Por ahora lo que interesa es mirar cómo hay esos tres niveles, ¿no? Un nivel de la personalidad, que es la que estamos mirando en la astrología, y un nivel del alma, que aquí va a tener dos facetas, un alma personal y un alma colectiva. Entonces esa es la estructura del sincromún y la estructura del punto de vista Abaxus. ¿Sí? Esto pues se puede llamar de maneras muy distintas en otras culturas, ¿sí? En otras formas de pensar. Pero la idea básica para manejo es esta. Aquí hay posibilidad de empezar a meter más planetas, ¿no? Y entonces, en la medida que
ponemos planetas, pues la interpretación se hace más rica. Entonces, en la parte de abajo, yo no solamente tengo la posibilidad de prender y apagar los planetas uno por uno, sino que tengo unos paquetes, ¿no? Entonces yo puedo de una vez, si estoy en la carta natal, decir póngame todos los planetas personales, es decir, Mercurio, Venus y Marte, y además todos los sociales, es decir, Saturno y Júpiter, y todos los transpersonales. Entonces pico acá. Y si además quiero el nodo, ¿no? Y todo lo demás, entonces aquí pico todo y aquí me prendió todos los elementos. ¿Qué pasa? Que cuando le doy a animar, pues, uy, vámonos más despacio. Esto en 1 y aquí en hora. ¿Sí? La luna, bueno, ahí estoy animando hacia atrás, voy a animar hacia adelante. ¿Sí? La luna va a tocar diferentes elementos en diferentes oportunidades. ¿Sí? Entonces, para esta persona, en el 18 de julio, la luna le tocó a su Neptuno, ¿no? Entonces, podemos mirar acá también por colores qué significa. ¿Sí? Entonces, Neptuno, la luna tocando a Neptuno, ¿no? Es tocar el aspecto que tiene que ver con el inspirar. Y si además la luna está en el signo de Sagitario, pues tiene el propósito de iluminar, pues acá uno puede ver una fuerte tensión de pronto a la fantasía o al arte, ¿no? Esto puede tener 1000 interpretaciones diferentes, donde se reúne el arquetipo de lo más sutil, ¿sí? De lo más abstracto, con el arquetipo de Sagitario, que es el del conocimiento, el del viajar, el de ir a buscar. Entonces, acá yo digo, hay una búsqueda de algo que es infinito. ¿Sí? Claro, esto pues, una búsqueda de lo infinito se puede manifestar de infinitas maneras, ¿no? Pero ya nos empieza a dar un camino para la interpretación, ¿no? Como desde dónde lo voy a empezar a abordar este tema, ¿no? Y así pues va a suceder con todos los otros planetas con los que la luna se va a ir tocando, ¿no? Entonces, por eso es bueno que el programa tenga todos los puntos para uno saber qué puertas se están abriendo, ¿no? Entonces, en el momento que, por ejemplo, acá la luna toca a estos asteroides, ¿sí? Ahorita no veo este es Pallas, creo que, no, este es Pollux, creo que es. Entonces, pues voy a ver qué significa, ¿no? Entonces, para eso pues hay que hacer ya los cursos de cada uno de los planetas para ver cómo se interpreta, ¿no? Lo bueno es que por colores ya se puede decir muchas cosas, ¿sí? Entonces, si la luna está, lo pongo a animar acá y toca un planeta amarillo, pues yo sé que de alguna manera se está afectando el tema de la comunicación, que es geminiano, ¿no? Y este es el símbolo de Juno, ¿no? Y Juno era la diosa de las relaciones, ¿no? De los matrimonios. Entonces los matrimonios tienen que ver con el aire, por eso está pintado esta figura de amarillo. De alguna manera resuena con todos los amarillos que hay en el esquema, ¿no? Cuando toque, por ejemplo, este azul, pues va a estar relacionado con este azul de acá y con este azul de acá, ¿no? Tanto del I Ching como de la astrología. Entonces el código de colores es transversal. El código de colores le permite a uno, si sabe astrología, entender el I Ching, y si sabe I Ching, aprender astrología, porque los códigos son muy similares. La única diferencia es que el código de la astrología tiene al final 4 signos finales, mientras que el del I Ching tiene solo 8, ¿no? Pero esos 4 resuenan con los 8, ¿no? Y de tal manera que siempre está hablando de los 4 elementos. Entonces, Sagitario es fuego, Capricornio es tierra, Acuario es aire y Piscis es agua, ¿no? Y después viene fuego, que es aire, Aries, tierra, que es Tauro, aire, que es Géminis, y Cáncer, que es agua. Y después otra vez fuego, que es Leo, tierra, que es Virgo,
aire, que es Libra, agua, que es Escorpio, y vuelve y comienza fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire y agua. En el I Ching, en la rueda que nosotros estamos proponiendo, en la secuencia es exactamente la misma. Tiene fuego, tierra, aire y agua. Fuego, tierra, aire y agua. Pero en 2 ciclos nada más. ¿Sí? En el otro eran 3. ¿No? Entonces, hay una parte que es personal, luego hay una parte que es social y otra que es transpersonal. En el I Ching, esa parte transpersonal está embebida dentro del mismo, dentro de los mismos 8. O sea, lo que se dice en 12 es lo mismo que se dice en 8, solo que fragmentado en diferente forma, ¿no? Entonces, eso también es importante empezarlo a distinguir y tener presente que uno en este esquema nos va a servir para ver más la personalidad, que es el que está más afuera, y el que nos va a conectar con el alma va a ser el que está más adentro. Entonces, y dentro de estos dos también el que está más afuera es el colectivo y el que está adentro es el personal. Entonces siempre vamos hacia lo personal, al centro, y hacia lo colectivo, hacia afuera. Otros, pues para mirar más elementos de los que tiene el programa, ¿sí? Cerremos acá, pues es la lupa, ¿no? Ya que para uno poderse acercar, entonces pica uno acá en la lupa y esto se agranda. Y me aparece este cuadrito que me permite a mí ir hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, con esto pues ya puedo ver mejor en detalle las diferentes combinaciones. ¿Sí? Aquí en el centro se agranda el número y se agranda la proporción. Entonces esto pues permite ya ver con más detalle qué es lo que estoy mirando. Ahora, una vez que ya tengo estas capas, porque la idea es ir capa por capa, ya puedo empezar a mirar la astrología en todos sus detalles. Entonces, para eso voy a tener lo que son los decanatos, que son la división de un signo zodiacal en 3 partes, o tengo los dodecanatos, que es la división de un signo zodiacal en 12 partes. ¿No? Entonces, puedo tener todo prendido, puedo tener los signos, los decanatos y los dodecanatos, o yo a veces apago el de la mitad para tener una combinación que es muy similar a la que tienen los 2 anillos del centro, ¿no? Y así encuentro pues una relación bien interesante, porque si por ejemplo esta persona que tenía el sol en Aries y la luna también en Aries, nos podía parecer que tenía un sol igual a la luna. Con este sistema vamos a ver que el sol tiene una tonalidad azul, mientras que la luna tiene una tonalidad azul oscuro. Es decir, este tiene una tonalidad de Piscis, ¿sí? La luna, y en cambio el sol tiene una tonalidad de Libra. ¿Qué quiere decir una tonalidad de Libra? Que de todas las formas de ser Aries, esta persona es la más libriana, ¿sí? Y además de ser la más libriana, su necesidad es la más pisciana, ¿sí? Para ser Aries, ¿no? Para ser Aries va a ser muy pisciano. Y para ser Aries, su sol va a ser muy de Libra. Entonces, eso le da un matiz, ¿no? Como un tono adicional. Por eso no todos los Aries son iguales. Entonces, eso también se ve en el programa. Sí, apenas cierro esto, pues ya tengo otra vez el diagrama completo. Sergio, y cuando tú estás analizando los dodecanatos, pero ahí no miras los decanatos, ¿no cambia un poquito eso de que el sol más libriano? O sea, ¿cuál es la injerencia de los decanatos? Si lo prendes los decanatos en la Sí, personalidad, entonces, ¿qué vamos a ver ahí? El claro. sol Sí, libriano, mira. pero con otro matiz, ¿o qué? Claro, funciona así. Los signos zodiacales van a hablar de la elevación, es decir, del Okay. propósito vital. El decanato habla del balance. Entonces, el decanato va a ser como un ayudante. Como los decanatos funcionan por los mismos elementos,
pues me va a referir a los elementos que son afines al elemento base, ¿sí? Entonces, si por ejemplo este Venus o este Marte, por ejemplo, está en el signo de Tauro, pues yo veo que está en el decanato de color café, que corresponde a Capricornio. Entonces, todo lo que la persona tenga en Capricornio le va a ayudar a este Marte, ¿sí? Porque están en la misma vibración. Entonces me va a dar una información adicional sobre posibles formas de equilibrar a la persona. Y la tercera, los dodecanatos, me da el sentido, es decir, qué es lo que busca. Y a veces es mucho más interesante el sentido que el mismo signo, ¿no? Entonces, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, un Marte que en principio es taurino, pero que ya en la práctica, ¿no? En su función es más capricorniano, ¿no? Entonces, esos matices son fundamentales para entender la personalidad, porque es que si uno trata de entenderse en arquetipos puros, nadie va a cumplir con esos parámetros. Uno es la mezcla de una cantidad de cosas hasta un punto infinito, ¿no? Pero que sí tiene como unos sabores principales, ¿no? Entonces, por eso la analogía con la comida es tan clara, ¿no? Porque uno le puede meter unas pizcas, ¿no? Una pizca de otro ingrediente que apenas da un aroma, pero no por ser muy pequeñito va a coger un protagonismo muy grande, ¿no? Entonces, un pequeño colorcito acá puede hacer toda la diferencia en la vivencia de un momento. Puede ser amargo. Claro, no puede tirar, ¿no? Todo estaba tan bonito y ese puntito, ¿no? Entonces, que se activa, ¿no? Entonces, poderlos mirar y poderlos resignificar de otra manera, pues le muestra a uno como esa posibilidad de decir, bueno, es que ese elemento viene de tal lugar y coincide con una persona que también me habló en unos términos que fueron amargos, y empiezo a hacer la conexión, vea cómo se conecta esa amargura del plato con esa amargura de esta persona, y cuando se hace ese clic algo pasa, ¿no? Como que es en esos juegos de computador donde se pasa un nivel, ¿no? Y como que uno se capta que no está en un mundo de cosas totalmente separadas, sino que todo tiene, ¿no? Esa interrelación. Es verdad. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que pues dejamos por ahí. Esa era como la idea de tener unas bases del programa. Pues la idea es seguir haciendo más para que cada vez se aclare mejor los fundamentos, ¿no? ¿Hiciste algún ejemplo con algún estudiante, alguno de nosotros? Pues tengo varios. Igual la clave está en poder hacer la primera llenada del nombre, claro, ¿no? Ese es como el peaje de alguna manera, ¿no? Para mí, que soy muy visual, a mí me cuesta esa parte del numérica, ¿no? Pero yo la tomo como una ofrenda de alguna manera, ¿no? A la racionalidad, antes de poder entrar, pues, en todo esto que es mucho más intuitivo, ¿no? Pues habrá personalidades también que sea al revés, ¿no? Que lo intuitivo es lo que le da más preocupación y los números sean lo que le da mayor seguridad, ¿no? Por eso también es bonito ver los tutoriales de Jairo y los tutoriales míos, porque en algún punto en la mitad van a estar ustedes un poco más hacia el Jairo, un poco más hacia mi lado, ¿no? Y puede haber diferentes combinaciones, ¿no? Entonces Jairo es muy objetivo porque es el creador del software. Entonces, pues él va exactamente a lo que sirve, para qué sirve este software. Y yo veo es más para qué puede servir, ¿no? Y qué otras, cada vez le veo más potenciales, ¿no? Que van saliendo poco a poco de las herramientas que ya están creadas. Entonces son la versión capricorniana y la versión pisciana interactuando para armar esta estructura.